Muy buenas noches, economista. Me presento, soy el CEO de la economía, de la carrera de economía en línea. ¿Sí? Por esta noche pues voy a explicar y a tomar en base a la exposición que es la siguiente. Para esta investigación se tomó como base la siguiente pregunta, que es cómo puede pasar una empresa a operar desde un escenario de corto plazo a un largo plazo. Para tener primeramente en cuenta, hay que pensar qué es corto plazo. Y corto plazo es el periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más. Y largo plazo es el periodo de tiempo necesario para que todos los factores de producción sean, sean variables. ¿Sí? Y factor fijo también debe tener en cuenta algo muy importante, que es el factor de producción que no puede alterarse. ¿Sí? Dicho eso, pues tomemos la pregunta de cómo puede pasar una empresa a operar desde un escenario de corto plazo a uno de largo plazo. ¿Sí? Una empresa tarda en ajustarse sus factores para producir con diferentes cantidades de trabajo y capital. Un ejemplo es una fábrica nueva, la cual se planifica construirse con zona maquinaria y además equipos de capital deben pedirse y entregarse. Estas actividades tardan en realizarse fácilmente en un año más, por lo que si analizamos las decisiones de producción de un breve periodo de tiempo, como un mes o dos, que es improbable que la empresa pueda sustituirse mucho trabajo por capital. ¿Sí? En el mundo de las finanzas, el corto plazo es menor a un año y el largo plazo es mayor a un año. Eso se puede decir. ¿Sí? Ahora, podemos, y es muy importante, distinguir entre el corto plazo y el largo plazo. Cuando se analiza la producción, el corto plazo se refiere al periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más factores de producción. ¿Sí? En otras palabras, a corto plazo hay menos un factor que no puede alterarse. Ese factor se denomina costo fijo. Ya le indiqué que costo fijo es el factor de producción que no puede alterarse. ¿Sí? El largo plazo es el tiempo necesario para que todos los factores sean variables. Eso hay que tenerlo muy presente. También dicho eso, también el corto plazo va a ser cuando los factores de producción, es decir, las cosas que yo necesito para poder producir, están fijos. Es decir, que no lo puedo cambiar mientras aquí está al menos un factor que esté fijo. Vamos a estar diciendo que el corto plazo, en cambio, va a ser cuando todos los factores son variables. Es decir, yo estoy mirando a mi empresa hacia el futuro y tomar la decisión hoy día de cambiar cualquier tipo de los factores de producción. ¿Sí? Y no voy a alterar ninguna limitación para poder hacer de la forma y para los recuerden a corto plazo. Es al menos un factor de producción que es fijo. ¿Sí? No lo podemos cambiar. En cambio, a largo plazo va a ser cuando todos los factores de producción están variables o se modifican o cambian y esto va a determinar o a definir el largo plazo para nuestro análisis. ¿Sí? Digamos, eso es un ejemplo. Podemos ver a una empresa que está fabricando un producto y supongamos que esta empresa está arrendando un terreno, ¿sí? O una fábrica o algo así. Es el contrato de arriendo, es por un plazo definido. La empresa va a tener que pagar sí o sí. Ese arriendo, por lo tanto, vamos a tener un factor productivo de que no vamos a poder cambiar. Es el arriendo de ese local, ¿sí? Cuando hablamos de largo plazo para esa misma empresa, podríamos decir que la empresa puede decir comprar o no comprar un terreno y contratar 15, 20, 50 o un trabajador. También la empresa puede decidir qué máquinas comprar para poder producir y ahí cuando la empresa es capaz de decidir todo y todos los factores productivos son variables. Entonces va a estar en el largo plazo, como indicamos. En el ejemplo de corto plazo, la empresa tiene que seguir pagando ese arriendo. ¿Sí? Por lo tanto, no es variable ese factor productivo, sino que lo tiene que de mantener, no lo puede cambiar, cuando ellos, si no, tienen que cumplir con el contrato para poder cambiar y modificar la variable. Y eso nos va a determinar qué es el corto plazo. Con todo termina esto mi interacción. Y les agradezco haberme escuchado. Con todo termina este tema. Muy amable por su tiempo. Gracias.